leer algo? Tú te has asfixiado en la tragedia. Tú estás fuera de salvar el mundo. ¿Para estudiar? Con esto no se puede. Tú apenas estabas de pie gritando, temiendo que nadie te escuche. Weón, mira la media casa que tenés, weón. Pero si era... ¿Quién llorando? Pero si aquí yo quiero. Chetumare. A nadie le importan tus palabras, mi amigo. Miseria o desgracia. Buenas tardes, nos encontramos en dependencias de la Biblioteca Viva en Antofagasta, recién reinaugurada, de hecho gracias a todos ustedes que permitieron que se reinaugurase. Nos encontramos con el director de la película El Tila, Fragmentos de un psicópata, don Alejandro Torres, producción conjunta de Revista Fil y La Raíz Rapueblo, para todos ustedes. Bueno, gracias por venir, primero, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Que te hayas tomado el tiempo para conversar un ratito con nosotros acerca de tu trabajo. Como primera pregunta, para comenzar, ¿por qué el Tila? ¿Por qué este personaje? Estamos hablando de un hombre que comenzó una carrera delictual a los 14 años con una violación, que luego ya culminó por allí, por el 2012, en una serie de actos súper escabrosos que en la conciencia colectiva calaron muy hondo por el nivel de violencia. De ahí que se le diga el psicópata de la dehesa, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué él? ¿Qué nos puede decir tú de eso? Bueno, porque me parece un personaje que es muy simbólico de nuestra cultura, digamos. Porque si bien hay dos etapas, digamos, una etapa que es ya la más mediática, que es este sujeto ya catalogado como psicópata, este sujeto que no tiene empatía con el otro, que es como la característica psicopática más relevante. Pero por otro lado está todo su pasado que tiene que ver con la asistencia estatal hacia los niños vulnerados, digamos. Entonces, este es un chico que entra a los 4 años a Sename. Y en los años 90 se convierte como en el ícono del Sename, es decir, si había un niño que se iba a reinsertar, era este muchacho. Entonces, ese vuelco tan dramático de pasar a ser el ícono del Sename, ¿cierto? El símbolo de la reinserción, a convertirse en el psicópata más buscado de nuestra historia reciente en términos policiales, me pareció muy cinematográfico. Me llama poderosamente la atención algo que me acabas de decir ahora, el niño símbolo del Sename. ¿Por qué él podría haberse transformado en el niño símbolo del Sename? Esto para la gente que desconoce un poco todo el trasfondo que hay tras la figura del Tila en general. Porque en los años 90, bueno, el Sename después de la dictadura estuvo en un gran abandono. O sea, ahora han cambiado varias cosas, pero sigue en un estado también bastante paupérrimo en estos momentos. Pero particularmente en los 90 no habían ciertos protocolos que, digamos, por ejemplo, dividir a los muchachos por rango etario o dividirlos de acuerdo a las distintas circunstancias por las que llegaban a Sename. Entonces tenías un montón de niños que estaban, no sé, pues, niños que caían por vacancia, estaban junto con niños que tenían reinserción o niños que tenían otras patologías psiquiátricas, por ejemplo, estaban todos mezclados. Bueno, eso en los 90 se intenta cambiar a partir de varios programas. Y uno de estos programas era mediante actividades artísticas en las cuales Roberto Martínez, el Tila, se destaca muchísimo. De hecho, hay un programa en los 90 que se llamó Cuenta tu vida cuenta, donde estos niños tenían que escribir poemas o relatos. Martínez se gana ese premio. Son como 10 niños a lo largo de todo Chile y él gana ese premio. Y un músico de la época tenía que musicalizarle uno de sus poemas, que fue Keiko Yungue, de hecho. Entonces, este chico es, de hecho, cada vez que el Sename hacía una actividad como para las autoridades, invitaban a Roberto Martínez para que presentara una pequeña pieza teatral, o para que mostrara sus pinturas, o para que leyera algún poema. Entonces este chico realmente se convierte en una especie como de emblema.
O sea, a ver, estamos hablando de una imagen súper desconocida del Tila. Yo no sé Sí, si por supuesto. si se presenta eso en la película, porque al menos para mí, o para el público en general, podría ser bastante chocante imaginarnos a una persona que tenga sensibilidad artística cometiendo los actos que él cometió. Porque claro, hay una dicotomía muy marcada entre una persona que tiene una sensibilidad en la escritura o en manifestaciones teatrales cometiendo el tipo de actos que cometió. Sí. Es bastante interesante porque desde el punto de vista de una persona psicópata es difícil de entender, ¿no es cierto? Bueno, y es muy atípico por el contexto, digamos, porque en ese contexto carcelario en el cual el Tila vivió, o Roberto Martínez, digamos, en ese contexto de Sename donde no hay espacios afectivos, por ejemplo. De hecho, muchos de los funcionarios nos decían que ellos tenían por protocolo no generar lazos afectivos con los niños. ¿Sí? Que eso es algo que ocurre hasta el día de hoy. Entonces, en ese contexto absolutamente atípico, él genera estas sensibilidades, por supuesto. Cuando nosotros empezamos a meternos en el caso, nos llegaron los expedientes de la investigación. Y en los expedientes, bueno, son 6 tomos donde está como la intimidad de la investigación policial. Y ahí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la teatralidad que él armaba en estas casas donde entraba a hacer estos atracos, digamos. Porque él no tiene un patrón de robo. Entonces este tipo llegaba y por una noche, era macabramente teatral, digamos, por una noche usurpaba el rol del dueño de casa. Entonces se ponía la ropa de este sujeto, se comía su comida, cocinaba, violaba a las mujeres, que casi siempre lo doblaban en edad, eran mujeres que tenían 50 años hacia arriba. Por una noche tomaba un rol que no le pertenecía. Bueno, eso me pareció macabro, digamos, de una teatralidad macabra. ¿Tú crees que él estaba, te parece a ti, o sea, en el desarrollo de la investigación que hiciste con los antecedentes que recopilaste, ¿te parece a ti que esa teatralidad podría haber provenido de, no sé, la necesidad de vivir quizás como otra persona, aunque fuese por una noche? Es que eso te iba a decir justamente, porque él instalaba un discurso que era... Bueno, hay psicólogos que nos decían que era el discurso típico del resentimiento, digamos, pero hay algo curioso en este personaje que es como una especie de conciencia criminal, por así decirlo. Como él tenía conciencia, y lo declamaba como abiertamente, conciencia de que él era un producto, de alguna manera, del sistema, y lo repetía constantemente. Después ya se convirtió como casi en un lugar común, pero decía constantemente que él era ustedes están viendo lo que se sembró. Son como frases, o se tiene necesidad de lo que no se tiene, que son frases que yo ocupé en el guión, de hecho, para instalar la película. Entonces, como que declamaba estos discursos que se podrían interpretar como políticos, pero en términos formales son como un reclamo bastante reaccionario, a mi modo de ver. Tu película, que contiene estos elementos que me señalas, bien podría haberse determinado, fueron 5 años de producción, si no me equivoco, 2 años y medio de investigación. Sí. Bien podría haber determinado parte de un discurso, ¿no es cierto?, que tú mismo señalas de carácter reaccionario en relación con que nosotros creamos a estas personas, ¿no es cierto? Sí. Nosotros creamos a estos personajes. Pero en ese sentido, ¿por qué, por ejemplo, elegir, en tu caso, como director, como cineasta en realidad, porque en este caso es una película que estás dirigiendo, pero eres un cineasta, en ese sentido, ¿por qué decantar por el género ficción y no documental, habiendo compilado tan gran cantidad de antecedentes? Lo pensé en todo caso, lo pensé. Hay una investigación periodística bastante interesante que hacen una periodista, la Diego Portales, que se llama Un psicópata al acecho, que son 6 años de investigación, que juntó mucho material. Es que me parecía que el elemento ficción te permite como condensar ciertas cosas. Por ejemplo, condensar personajes, condensar... Hay escenas que son de alguna manera varios años de la vida de este sujeto. Entonces con la ficción, por ejemplo, podemos meternos en los personajes de manera más alegórica. Por ejemplo, los personajes no tienen nombre, son como el juez, el abogado, la periodista, qué sé yo. Entonces como que de alguna manera al ir estetizando este hecho real podemos como ir, no sé, manipulando ciertos elementos de la vida para condensarlo, digamos, para generar mayor impacto simbólico, tomando en cuenta que también que es 1 hora y media. Por lo mismo, yo no quise hablar con las víctimas, por ejemplo. Cuando ellos quisieron saber cómo se estaba tratando el guión, lo que les dijimos fue eso, que no era documental y por lo tanto no queríamos generar falsas expectativas en lo que ellos quisieran ver finalmente en la pantalla. Esto era ficción, se estaban ficcionando un montón de elementos,
hay personajes, por ejemplo, que no existen. Las entrevistas son la juntura de 2 entrevistas. Cuando tú hablas del Tila, y es gracioso que uno hable o diga el Tila, como que lo transforma en una suerte de personaje, olvida que hay una persona detrás. Sí. ¿Tú ves más que nada un hombre atrapado por una serie de circunstancias o efectivamente, de la forma más general que todo el mundo lo trató, fue como, no, acá tenemos un psicópata, arreglémoslo así, digamos un psicópata porque si no vamos a tener que explicar cómo esta sociedad termina produciendo estos sujetos? Y para evitar eso, obviamente ya, pongámosle este nombre, el Tila, el psicópata, despersonifiquémoslo. ¿Tú buscas en tu filme darle una profundidad a este ser, hacernos entender que era una persona? Bueno, esa es la tesis de la película, justamente. Bueno, nos topamos mucho con esa visión, que es bastante cómoda, digamos. Digamos, el juez nos decía eso, pero ¿para qué van a hacer una película sobre este sujeto si un psicópata? Este chico donde hubiese nacido habría presentado esos rasgos psicopáticos. Es decir, la patología se habría desarrollado en cualquier contexto. Pero la tesis de la película es justamente lo contrario. Es decir, ¿cuánto interviene finalmente el medio en la formación de estos muchachos? Un psicólogo del Sename nos decía, por ejemplo, que los rasgos psicopáticos que Martínez presentaba en realidad no están muy ajenos a las neurosis contemporáneas, digamos. Y que en general uno podría decir que la actividad creativa, artística, qué sé yo, científica incluso, obsesiva, que es un rasgo, podríamos decir, de muchos artistas, también podría enfocarse bajo ciertas circunstancias en esta clase de patologías, podría ser. Entonces, claro, la tesis pasa en ello. ¿Cuánto capital humano se está perdiendo en estos momentos? Hablábamos en un conversatorio hace poco de que la OCDE está diciendo que en realidad el camino hacia el desarrollo no pasa por el seguir explotando los recursos naturales hasta que se acaben, sino en potenciar justamente el capital cultural, el capital de lo humano. Entonces, ¿cuánto capital se está perdiendo en nuestro país? A lo largo de todo Chile, digamos. ¿Cuántos niños como este que tienen sensibilidades particulares, que tienen talentos particulares, quedan en el anonimato, terminan perdiéndose, terminan hacinándose en las cárceles o terminan devolviéndose de la manera más dramática como lo del Tila? Tú en algún momento señalaste, y bueno, me desprende del discurso que hay toda una idiosincrasia, una ideología detrás de lo que haces, pero recién había señalado que elegiste no entrevistarte con las víctimas, con las familias de las víctimas. Sí. En ese sentido, ¿qué responderías tú, por ejemplo, si alguien fuese a señalarte, ¿es esto un lavado de imagen de una persona con características, digamos, psicopáticas, o es simplemente mostrar lo que podría haber sido? Desde el punto de vista ficción, al menos. La peli no pretende victimizarlo, ni pretende hacer una apología a la delincuencia, ni nada por el estilo, digamos. La estructura del guión, por ejemplo, que yo pensé que iba a generar más resistencia, que iba a ser como, porque de hecho hay críticas que han sido bastante drásticas, que justamente apuntan al guión. Ha estado como en los polos las críticas, digamos, otras que han sido notables, digamos. Porque de alguna manera en el guión vamos trabajando algo que también yo leía en los textos del propio Martínez, que es como una especie como de caos o no sé, de compendio de imágenes, como que va relatando con imágenes. Y a mí me pareció que era como el ejercicio que es cuando uno recuerda, digamos, si uno quisiera ir recordando y escribiendo los recuerdos, en realidad no hay un relato, una correlación así como lógica. En realidad se van sumando imágenes y uno va haciendo, en la medida en que te van haciendo sentido, uno las va escribiendo y las va organizando, digamos. Entonces la película apunta un poco a eso, ¿cierto? Para que estén, yo hablábamos con el equipo, la idea es como que tirar como un montón de fotos fijas sobre una mesa y que el público vaya sacando las imágenes que más le hacen sentido y vaya armando esta historia. Está la presencia que es parte de lo político de la película, está la presencia del Sename, ¿cierto? Está también cómo este muchacho generó estos atracos, está también el sufrimiento radical de las víctimas, que en eso Trini González, la actriz, encuentro que está notable. Entonces, bueno, la idea es que genere un espacio reflexivo a partir de todo eso. En relación con ese punto, ¿hubieron dificultades ya hablando, digamos, en relación con la forma en que se realiza una película, un largometraje, un cortometraje? ¿Tuviste dificultades para lograr captar la intensidad de ciertas escenas, en el entendido que, si no me equivoco, se reproducen escenas no necesariamente tan fuertes, porque la idea es que esto no sea una película de terror, ¿no es cierto? No, pero es thriller, digamos. Claro, un thriller. Y en ese sentido, ¿cómo trabajaste tú la emocionalidad que pudiesen contener esa escena?
es que ensayamos mucho con los actores, que es algo que no se suele hacer mucho en el cine, la verdad. Pero el Nicolás Zárate, que es el protagonista, entró en el proceso de investigación, por ejemplo. Entonces, en la medida que nosotros íbamos grabando, haciendo entrevistas o yendo a los lugares, a las locaciones reales, yo le iba pasando ese material, o él también nos acompañó mucho a las entrevistas, conversamos muchísimo el guión, entonces por lo menos con él el paso a rodaje fue bastante orgánico. Y con los actores en general ensayamos harto, ensayamos como 3 meses antes comenzamos los ensayos, que es como un proceso teatral, digamos, porque yo vengo del teatro también, entonces armar como esa especie como de compañía, bueno, eso también modificó mucho el elenco, finalmente fue quedando como a partir de quienes vimos que, digamos, los ensayos nosotros marcamos como un techo de intensidad con la escena, revisamos la escena y revisamos los planos, qué sé yo. Entonces el paso de rodaje la verdad que fue muy orgánico, muy orgánico. Y en ese sentido, y quizás para completar por razones de tiempo, Sí, sí. En relación con esta película, ¿cómo se va a seguir proyectando? ¿Qué se va a hacer con eso? Bueno, por ahora con Storyboard Media el circuito independiente ha estado genial porque te permite llevar estas películas a lo largo de todo Chile. Piensa que se están haciendo 40 películas chilenas al año, de las cuales muchas les va muy bien afuera en festivales, pero que en términos masivos se conocen 2 o 3, con suerte. Entonces la posibilidad de este circuito independiente es llevar la película a casi todo Chile, mantenerla en el circuito independiente en Santiago y bueno, empezar con festivales. Nosotros estuvimos en Bafisi, ahora nos vamos a Lima, entonces empieza como el recorrido. Y en particular, ¿tú tienes algunos otros proyectos que Sí. quieras desarrollar más adelante? Háblanos un poquito de eso. Si puedes. Estamos ya trabajando en una nueva película, que también es un caso real, no tan instalado en el thriller, pero es un caso real también, que es lo que ocurrió en la Orquesta Filarmónica de Santiago el 2006, cuando el municipal se rompe el sindicato de la Orquesta Filarmónica y quedan un montón de músicos Es como un poco sin más pega. íntimo, quizás. Claro, está basado en un músico percusionista clásico que después de lo que ocurre el 2006 con la Filarmónica vuelve como al circuito popular. Entonces, como este músico concertista, digamos, se intenta reinstalar, pituteando, volviendo al circuito. Bueno, te quiero agradecer por tu presencia, por habernos acompañado, por lo que nos has podido explicar, interiorizar en relación con tu película. Y quería preguntarte si te puedo dar un ratito para que invites a la gente quizás a ver cine chileno, o lo que quieras transmitir ahora. De este rato te dejo la cámara a ti, expláyate, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, quedan todos invitados. Hoy día va a estar la película El Tila Fragmento de un Psicópata a las 6:30 de la tarde en Avenida Brasil con General Velázquez. Va a ser en la calle la proyección, absolutamente gratuito. Le doy las gracias a Cine en tu Cancha porque están haciendo un tremendo trabajo. Y bueno, si quieren más información está el fanpage El Tila Fragmento de un Psicópata en Facebook y es el fanpage de Storyboard Media, que está distribuyendo un montón de películas chilenas independientes. Vale. Eso. Bueno chicos, con eso sería todo por ahora. Terminamos y les dejamos la invitación para que ingresen también a revistafil.cl, vean lo que tienen ahí, es una revista abierta, todos pueden participar y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.